34 minutos de las 3 de la tarde. Hace un rato decía que teníamos visita prometida aquí en el estudio. Estamos con Luana Simioni, precandidata a intendente de La Plata por el PTS en el Frente de Izquierda Unidad. Luana, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo hace un rato estábamos escuchando en el programa, mejor dicho, un audio de esta mañana que habló Grabois en una radio capitalina, en Futurock, y dije, se lo voy a preguntar a la invitada cuando venga. Él hacía una mención de que tal vez la aparición de Milei, creado para él por el Grupo Clarín, hizo correr a todos hacia la derecha. Que hizo correr hacia la ultraderecha a Patricia Bullrich, que hizo correr hacia la derecha, o más a la derecha, a Rodríguez Larreta, y también al espacio que él está, en este caso Unión por la Patria, en vez de ser un espacio más progresista, más hacia la derecha con Sergio Massa como candidato. ¿Estás de acuerdo con eso? Se lo escuché decir antes a Miriam Bregman, nuestra precandidata a presidenta en la fórmula con Nico del Caño, que es nuestra fórmula nacional en estas elecciones. Sí, coincidimos, lo hemos planteado antes de incluso que se lance más abiertamente la campaña electoral. Viene cumpliendo Milei un rol funcional a todos los espacios políticos, que es correr la agenda a la derecha, ¿no? Es mucho más fácil discutir para un espacio que se reivindica progresista, aunque lleve un candidato más a la derecha, discutir con Milei, que dice que si sos pobre tenés que vender un riñón, sí, que discutir con la izquierda, que estamos planteando que hay que reducir la jornada laboral para crear empleo genuino y que alguna vez la fiesta la paguen los empresarios y no siempre el pueblo trabajador. Para competir con Milei, Juntos por el Cambio giró absolutamente mucho más a la derecha. Bullrich compitiendo casi en sus mismos términos, sí, y quien se decía Paloma, que representante del sector de las palomas contra los halcones, sí, más moderado, Larreta lleva de vice al gobernador Morales, que viene de reprimir, y en este momento lo sigue haciendo, con nuevos encarcelamientos, allanamientos de una manera escandalosa a quienes participaron de la movilización contra la reforma constitucional hecha entre gallos y medianoche, con el aval también de los votos del peronismo. Sí. A Morales lo premió después de la represión con la candidatura vice. Y si miramos Unión por la Patria, el candidato es Massa, un hombre de la embajada norteamericana, que hasta hace poco, en su enfrentamiento con el kirchnerismo, decía que había que sacar el ejército a los barrios, que hay que terminar con el curro de los derechos humanos, aunque ahora lo quieran disfrazar de progresista. Es el padre de la inflación de más de los 3 dígitos de más del 100%. Que en el día de hoy va a tener en un rato nada más el número inflacionario, decíamos también, y que posiblemente le dé alguna alegría, no porque sea baja, sino porque sea un poco más baja que el mes pasado. Justamente ya nos metemos en la ciudad de La Plata. ¿Cómo se rompe justamente con esa manera de pensar y con esa polarización de tercios, de cuartos que se viene hablando hace un tiempo? ¿Cómo entra la izquierda? ¿Cómo debe hacer la izquierda para convencer al votante de no estar justamente en eso que estabas explicando recién? Bueno, primero hay un efecto, y que creo que lo reconocen todos, que se empezó a desinflar Milei, porque en realidad dejaron de darle tanto espacio. Es una construcción, como decía hoy, a medida de todos. Mostrar qué dice verdaderamente, quién es verdaderamente, y que de anticasta no tiene nada, empieza también a poner las cosas un poco en su lugar con esta nueva derecha, que en nombre de las libertades lo que habla es de la libertad de mercado y de los grandes empresarios y de la esclavitud de las grandes mayorías. En eso me parece que nosotros, quizá aún como un sector minoritario, pero con mucha fuerza, hemos emergido como una alternativa política, por ejemplo, frente a la situación en Jujuy. La bronca con los espacios tradicionales, la decepción, no se canalizó por derecha. Milei fue un bluff en esa provincia. Está gobernando Gerardo Morales con el látigo. Y la emergencia realmente fue de esa bronca y de ese descontento, se canalizó por izquierda con Alejandro Vilca, que es nuestro compañero diputado nacional por esa provincia, un gran referente ahí, mostrando que donde hay predisposición a la lucha, porque del otro lado vienen ataques, y es lo que creemos que viene, gobierne quien gobierne, porque tienen que cumplir con las metas del Fondo Monetario, y eso es ajuste, va a haber una resistencia del pueblo, y frente a eso la izquierda se ha mostrado un espacio útil para defender los derechos, ¿no? Eso del voto a la izquierda a veces es un voto tirado porque ustedes no llegan. Bueno, nosotros planteamos que es un voto útil en el sentido de que es un mensaje político. Bueno, pero ese mensaje, no sé si mensaje, pero esa charla que uno puede tener a veces cuando le dice voy a votar a determinado candidato, que por ahí no sea los candidatos que están más en el tapete, se sigue usando pero ese voto no sirve.
Bueno, pero te lo dicen jóvenes. Porque justamente el otro día escuché esa charla de dos personas que no tenían 25 años. No creo que hayan tenido 25 años. La escuché en mi casa en el mercado. Pero esa charla la escuché y me quedé, que te llama la atención por ahí algo que escuchaba más mi generación, de 50 y algo, pero escuché esa charla en el mercado de la esquina de casa y justamente decía que vino a votar un candidato, y decían, pero ese voto no sirve. Varias cosas, ¿no? De eso. Primero, que lo que nos quieren vender como voto útil, ese voto mal menor, ese voto de votar el menos malo, votar con la nariz tapada, porque lo que hay enfrente es horroroso. Bueno, nos trajo hasta acá. Es el voto con el que ganó Alberto Fernández prometiendo llenar la heladera, limpiar la parrilla que vuelve el asado, y nos mantuvo en el infierno del FMI que construyó Macri, que continúa Alberto Fernández y todo el frente de todos. Y que va a continuar por algunos años. Y que va a continuar por muchos años porque todavía no se empezó a pagar lo principal de la deuda, ¿no? Entonces, me parece que hay que combatir un poco esa idea del voto útil, en el sentido del voto que sirve, es el voto a candidatos que nos vienen prometiendo más de lo mismo. Entonces, nosotros hacemos otro planteo, otra utilidad del voto, y también nos lo reconocen muchos propios y ajenos, muchos votantes, pero también personas que quizá eligen otras opciones políticas, pero nos reconocen la coherencia de la izquierda, que estamos siempre del mismo lado, que estamos para acompañar las luchas, que lo que decimos en campaña es lo que luego hacemos, que no nos cambiamos la camiseta. Bueno, esos valores que defendemos también tienen mucho de utilidad, porque si lo que nos prometen para adelante es o espejitos o directamente mentiras, como hizo Fernández, o que hay que sufrir mucho ahora, porque solo sufriendo ahora vamos a estar mejor dentro de un tiempo. Esa famosa luz al final del túnel de la que hablaba Macri, me parece que lo que nos están planteando es que va a haber que pelear, que va a haber que oponerse a que nos quieran seguir rebajando las jubilaciones a nuestros viejos, afectando los presupuestos de salud y educación para juntar dólar sobre dólar para que se lo lleve el fondo. Entonces, frente a eso, un voto de la izquierda no solo es un mensaje político, sino también es saber que estás votando una fuerza política que va a acompañar cada uno de esos procesos, como lo hacen nuestros diputados. Si uno dice, piensa en Miriam Bregman, en Nicolás del Caño, pensás en diputados que están presentes dándole visibilidad y fuerza a cada uno, no solo de los reclamos obreros, contra los despidos, en defensa de las fábricas recuperadas, de los trabajadores de la salud, los que ha habido en los últimos tiempos, también en defensa del ambiente, también por los derechos de las mujeres, los grandes movimientos que ha dado el país y que ha dado la juventud, y que ahí estamos acompañando desde la izquierda. Tengo en mis manos 12 propuestas y medidas urgentes, PTS, Frente de Izquierda. La Ciudad de La Plata. Finalmente, la Ciudad de La Plata puede dar un giro a la izquierda, debe dar un giro a la izquierda. Han tenido elecciones interesantes, han estado cerca de lograr ingresar en el Consejo Deliberante, no ha podido ser. ¿Será finalmente en este 2023? Y aspiramos a que sí. No ha podido ser por muy poco. Sí, tal cual. Nos ha faltado 0,3% para ingresar al Consejo Deliberante, que tiene un piso para ingresar que es muy alto. 8.33. Un piso que nosotros decimos proscriptivo. Es más fácil ingresar un diputado nacional por la provincia de Buenos Aires que un concejal. Sí. Y son sistemas electorales de reparto de bancas que están hechos a medida de que los intendentes no tengan mucha oposición. Aspiramos a poder lograrlo, ¿no? Ahora en esta primera etapa nosotros vamos a las PASO. Sí. En primer lugar, poder superar esa instancia, llegar con en general, más allá de las diferencias que tienen con diferentes sectores de izquierda, la convivencia es buena. Y me parece que lo que se da es hoy en las PASOs de izquierda, que uno, si tiene que apostar a que el perdedor va a acompañar al ganador, es donde me parece la apuesta es más segura. Además, no es la primera vez que hemos dirimido nuestro ordenamiento final de la lista en PASO, fue en el 2015 también, cuando Nico del Caño le ganó a la interna Altamira. El año pasado, en las elecciones anteriores también, competimos contra los compañeros del MST, que armaron su propia lista. Otras veces no, nos hemos puesto de acuerdo en el ordenamiento, pero independientemente de las PASO tenemos una integración proporcional de las listas, un sistema de rotación en las bancas donde todos los partidos hacen uso de los lugares que se conquistan y no hay nadie que se atornille a un sillón
en forma personal, cobramos como un trabajador y donamos el resto de las dietas a distintos fondos de lucha porque creemos que la política no es un lugar para zafar uno, enriquecerse en forma individual, sino que son verdaderos lugares de lucha y colectivos. Entonces, me parece que todo eso nos distingue de otras formaciones políticas y no por casualidad el Frente de Izquierda Unidad tiene ya 12 años en su constitución y creo que es el frente electoral que más ha perdurado en la historia electoral en los últimos años porque se cambian de nombre, de camiseta, se integra un partido, se va a otro, rompen. Bueno, en la izquierda con mucho esfuerzo, no es algo simple. Con mucho esfuerzo y con mucho debate hemos logrado unir a los principales 4 partidos de la izquierda nacional, algo que nos reclamaba nuestro electorado, ¿no? La unidad de la izquierda, lo hemos logrado y lo hemos renovado. Creo que Miriam Bregman, Nicolás del Caño, el propio Alejandro Vilca, un obrero de la recolección de residuos, Coya, de una provincia como Jujuy que está prendida a fuego, son emergentes de procesos profundos, de una izquierda nueva que viene con ideas de cambio y que para eso hay que organizarse, hay que movilizarse, como esta que te comentaba de reducción de la jornada laboral, porque queremos hablar de lo que nos importa a las mayorías populares, cómo se crea trabajo genuino, cómo dejamos correr detrás de la inflación y tener un salario que alcance. Con esta propuesta de achicar lo que es la jornada laboral, teóricamente para que haya más trabajo, ¿el empresariado qué te dice? ¿Que tiene que gastar más? Mira, el estudio que hicimos a nivel nacional y también, en la plataforma lo planteamos a nivel regional, lo hacemos sobre las principales grandes empresas, ¿no? Esas que han facturado como nunca en pandemia, fuera de pandemia, las que reciben exenciones impositivas, las automotrices a las que se les acaba de votar impuesto cero en el Congreso. No estamos hablando de la pyme, no estamos hablando del pequeño comerciante, el que tiene un supermercado y tiene que tener 10, 20 empleados a cargo. Estamos hablando de esas grandes empresas que podrían crear un cuarto turno, por supuesto, afectando sus ganancias, que son exorbitantes, que son obscenas, que se van fuera del país, que se van en remesas a las casas matrices y que no queda un solo peso en Argentina, que pagan salarios fuera de convenio, que terciarizan, por ejemplo, las automotrices, gran parte de la confección de los automóviles para pagar convenios que no son del ESMATA, sino de otras actividades porque son más baratas. Claro. Es decir, que tienen todo tipo de rebusques para siempre ganar más a costa del obrero. Sobre esas empresas estamos diciendo que hay que aplicar una reducción de la jornada laboral, porque nos interesa que la clase obrera pueda vivir. ¿Por qué solo pueden disfrutar del descanso, del derecho a estar con sus hijos, verlos crecer, no enfermarse y romperse en el trabajo las clases pudientes, los ricos de este país? ¿Por qué un obrero no puede trabajar 6 horas, tener un salario que alcance y dedicarse el resto del tiempo a otro tipo de actividades, a un ocio productivo, a acompañar en la crianza a nuestros hijos, a practicar deporte, a acceder a la cultura? ¿Por qué tenemos que ser animales de carga? ¿Por qué la clase obrera tiene que laburar 10, 12 horas por día mientras tu vecino está desocupado y no tiene empleo y tiene que vivir de la ayuda social, que no es algo que le agrade a nadie, mientras los 4 o 5 grupos más importantes de Argentina tienen fortunas que no van a poder gastar por generaciones? Bueno, de eso queremos hablar, porque parece algo imposible, utópico, pero me parece que se trata de pensar en los que movemos el país. ¿De qué te hablan cuando andás recorriendo los barrios? Imagino que, o qué es lo que te piden. Uno imagina que en campaña vas a caminás por ahí los barrios más humildes, los más pudientes, y también los más pudientes. Los temas, imagino, diferentes. ¿Hay temas que se hacen bastante similares en el Partido de La Plata, en quejas, en charlas? No, hay mucha desigualdad. Te diría que recorriendo distintos sectores, las demandas van cambiando mucho, pero una recurrente es el problema de la precarización de la vida, no solo el trabajo. Mira, el domingo vino Miriam Bregman, estuvimos recorriendo el barrio El Futuro en Romero, ahí a la orilla del Arroyo del Gato, decenas de familias viviendo a la vera del arroyo, entre los basurales, un arroyo que hace un mes en la última inundación se desbordó, y desbordar el arroyo no es que entre agua a tu casa, es que entre mugre, ratas, no se puede respirar y las familias viven en esas condiciones, calles que no existen para el municipio, o al revés, que en el municipio figuran asfaltadas hace décadas y son un barrial, no hay recolección de residuos, no pueden traer una ambulancia, no hay alumbrado. Esa ciudad desigual es la que queremos visibilizar. Ese vecino cuando ustedes los visitan, ¿no? ¿Pide o simplemente cuenta para que vean la situación?
le interesa mucho denunciar. Nos piden que a través de nuestras redes sociales, o a Miriam en particular, que tiene quizá también más acceso a grandes medios nacionales, poder contar lo que está sucediendo en el barrio, porque de reclamar y de pedir están cansados. Incluso nos cuentan anécdotas de los propios candidatos que luego son intendentes, recorriendo en campaña esos barrios, prometiendo asfalto, cloacas, agua potable, y luego olvidándose de lo que prometieron, y los barrios pasan las décadas y siguen igual o peor, porque la realidad de la ocupación de tierra en forma sin ninguna planificación es una realidad en la ciudad de La Plata, porque la valorización del casco urbano es descomunal. Alquilar dentro del casco es algo privativo para cualquier familia trabajadora, tenés que dejar más de medio sueldo solo en alquiler. Nos plantean esto y se organizan para revertirlo. Mira, recorríamos un barrio y nos decían: este zanjeo lo hacemos nosotros 2 veces por semana, los vecinos estamos organizados en cuadrillas, en un WhatsApp del barrio que tenemos, para juntar la basura y llevarla hasta un lugar, porque si no tenemos que quemarla, y nuestros pibes aspiran eso. El zanjeo lo hacemos nosotros, limpiamos la vereda, desparramar cascote para que cuando podamos ingresar, lo hacemos nosotros. O sea, que hay una voluntad enorme de mejorar el barrio, de poner el esfuerzo y la plata que no tienen entre los propios vecinos para poder hacerlo, mientras vemos que el intendente está muy preocupado por reasfaltar Cantilo, por decir una de las calles que está volviendo a hacer, que no tenía ninguna necesidad de rehacerse porque estaba en óptimas condiciones, es decir, mostrando mucho lo que se ve en un sector de la ciudad y completamente abandonada la realidad de miles de familias. Estabas hablando justamente de lo que tiene que ver con alquilar en el casco urbano, estaba mirando justamente las 12 propuestas y medidas urgentes y decís: la vivienda es un derecho, no un negocio, terminar con la especulación inmobiliaria, regulación de alquileres y plan de viviendas y urbanización. Y derogar el Código de Ordenamiento Urbano, ¿no? Yo digo que esa es una de las principales medidas que habría que tomar, porque es el Código de la Especulación, el que puso en pie ALAC, luego modificó Bruera y terminó Garro, todo con la misma lógica, una lógica donde son un puñado de empresas las que se han beneficiado en las últimas décadas, son dueñas de la mitad de la ciudad, de todo lo que está en alquiler y en venta, lo concentran en un puñado de inmobiliarias y constructoras que han ganado como nadie. Se han construido más de 10 millones de metros cuadrados en la última década, y hay 70.000 propiedades ociosas, deshabitadas, que no están ni en alquiler ni en venta, es decir, están esperando para la especulación, mientras hay más de 50.000 familias, es el déficit habitacional de la región. Entonces, se da esa desigualdad, no estamos hablando... ¿Y a eso buscarían un impuesto? Por supuesto, un impuesto. No estamos hablando de quien tiene un matrimonio jubilados que tiene el departamentito en alquiler, que además esas personas lo alquilan, ¿no? Porque si no pueden sostener los impuestos. Tal cual. Estamos hablando de las inmobiliarias que tienen edificios enteros esperando la valorización o esperando una nueva corrida del dólar para poder valorizarlo más en el mercado. Frente a eso tiene que haber un impuesto, y ese impuesto tiene que reinvertirse en loteos sociales. Hay un montón de terrenos en la ciudad de La Plata que podrían no ser cedidos a la curia, como hizo Garro con el voto del Frente de Todos en el barrio del Rincón, cediéndole terrenos a la iglesia, cuando los vecinos pedían que ahí se construya una unidad sanitaria que no tienen en el barrio. Entonces, nos parece que las prioridades son salud, educación, transporte como un derecho a la movilidad y no como un negocio de un solo empresario que tiene el 80% de los recorridos urbanos. ¿Ustedes están de acuerdo en municipalizar, en este caso, el transporte público? Creemos que hay que crear una única empresa estatal. Única empresa. Municipal. Es un servicio municipal, con fondos provinciales, porque los subsidios que hoy corren por cuenta de la provincia deberían mantenerse, pero no para subsidiar las ganancias de Corbelli, que es el empresario dueño del 80% de los recorridos en la ciudad, sino que los usuarios puedan tener un servicio de calidad y que realmente los conecte con la ciudad. Como hoy el sistema de subsidios, subsidias cantidad de pasajeros. Bueno, todas las líneas colectivas pasan por los lugares más transitados para poder obtener mayor cantidad de subsidios. Es un sistema de transporte pensado desde otra lógica, ¿no? Desde la lógica de brindar un servicio, del derecho a la movilidad, acceder a un hospital público, ir a la escuela, ir a trabajar todos los días. No puede pensarse en beneficio de un empresario. O sea, una reestructuración importante, más allá de lo que es la estatización, sino con nuevos recorridos, la posibilidad, no sé, de llegar de Villa Elvira a Citibel con un colectivo. Y también de boletos subsidiados y sociales, un boleto sanitario, que quien tenga que concurrir al hospital pueda hacerlo en forma gratuita, de la misma manera que hemos peleado
y existe parcialmente el boleto educativo. Ujú. Cuando hacen reclamos en la municipalidad, ¿no? En este caso, con Julio Garro, anteriormente con Pablo Obrera, anteriormente con Julia Lac. ¿Escuchan? Los reclamos en general, no. Hay un común denominador en los últimos gobiernos y que son gestiones de espaldas a los vecinos. Julio Garro hace un tiempo hizo yo lo llamo simulacro, de consulta popular con reuniones vecinales para discutir ese famoso código de inconvivencia, que multa y prohíbe casi todo, que intentó prohibir y multar casi todas las actividades tradicionales de La Plata, hasta el carnaval. Uh-huh. Pero si uno piensa en el día a día, las decisiones importantes del municipio se hacen a espaldas completamente de los vecinos. Y no es que la ciudad de La Plata no tenga espacios de participación popular organizados. Si uno piensa en los grandes hechos de esta ciudad, pensemos en la inundación, dieron luz a decenas de asambleas en cada barrio. Cada problema social que surge en un barrio, hay una organización de vecinos detrás que intenta resolverlo. Hemos visto el mejor rostro de la solidaridad desde abajo frente a la inundación. A mí me toca recorrer clubes de barrio, organizaciones, centros de fomento, ONG, organizaciones desde abajo, y tienen una predisposición y una energía para ponerle el cuerpo a los problemas sociales enormes, sin muchas de ellas, la inmensa mayoría, sin ningún interés lucrativo detrás, y no son consultadas, pero para absolutamente nada. Uh-huh. Lo vimos con el problema ambiental y la deforestación permanente de la ciudad. Hay asambleas de vecinos que defienden el ambiente en nuestra región y denuncian esa relación poco amigable con el ambiente que han impuesto todos los gobiernos. Bueno, ni hablar de las mujeres, ¿no?, que nos organizamos por nuestros derechos. Estamos a pocas semanas de un nuevo horror, un doble femicidio en la Ciudad de La Plata. La Ciudad de La Plata cuenta con un único refugio estatal para mujeres víctimas de violencia. La ciudad con más femicidios de la provincia de Buenos Aires del 2022 tiene 22 plazas para asistir y alojar a las mujeres víctimas de violencia y sus hijos por 3 meses. Después búscate a dónde vivir. Eso es todo lo que ofrece el municipio. Entonces, ¿y las mujeres cómo nos organizamos y peleamos por eso? ¿Quién nos escucha? ¿Quién escucha a las familias de las mujeres, a las familias que pelean contra esta realidad? Y la respuesta es que no hay dinero, que no hay presupuesto para... En general la excusa es la falta de presupuesto, ¿no? Pero si uno mira que el 25% del presupuesto municipal se lo lleva un solo empresario en la ciudad, que es el dueño de Sur, el que basura, sí, supuestamente organiza la recolección de residuos, que llega a algunos barrios, es absolutamente limitada, y se complementa con el trabajo casi esclavo y sin derechos de los cooperativistas que corren atrás de camiones que no tienen ninguna condición de seguridad para complementar esa recolección, y lo hacen por 2 mangos. Si uno piensa que un solo empresario se lleva el 25% del presupuesto municipal, está todo patas... Es una fortuna. Muchísimo. Es una fortuna. Está todo patas para arriba en esta ciudad. Las prioridades son otras. Es una ciudad gobernada por los mismos empresarios de siempre. Cambian los colores de los partidos, las camisetas, pero si uno piensa en la estructura, piensa en cuál es el motor de desarrollo de la Ciudad de La Plata, es la especulación inmobiliaria, es el negocio del transporte y la basura. ¿Qué hacemos con la venta ambulante, la venta en las plazas? La venta ambulante ha crecido el calor de la pobreza en la ciudad, ¿no? Uh-huh, tal cual. Mientras más pobreza hay, más rebusque de los sectores populares para poder ganarse el mango. Nos parece que tiene que generarse, también tienen muchos espacios de organización y asambleas propias para con muchísimas propuestas que han acercado al municipio de cómo regularizar su trabajo, un trabajo que no compite con el comerciante. Quien compra ropa usada, les puedo asegurar que no es la misma población que va a acceder a comprar ropa de primera marca en el centro. Sí, pero lo hace por elección. Sí, charlando con las personas que en general compran en esos lugares, sectores trabajadores empobrecidos, que quizás ya no pueden acceder a esos otros comercios. Es un sector que primero tendría que tener alguna oferta de trabajo regular, con derechos, y después también crear trabajo genuino, porque estar en un puesto a la intemperie, expuesto al frío, a la lluvia, es algo que muchas personas no lo eligen, lo hacen por necesidad. Entonces,
Ellas mismas, muchas de las mujeres que venden ropa usada, se llaman recicladoras urbanas porque reciclan la ropa que otros desechan y la venden de manera muy accesible para un sector de la población que tiene vedada la compra en otros comercios. Me parece que hay que generar un ámbito de debate, no de persecución. No es la policía municipal, las razzias y la confiscación de sus pertenencias la respuesta, que es la única que brinda el municipio, ni tampoco alojarlas en galpones alejados donde no transita nadie y no van a poder vender. Tiene que generarse un espacio de debate genuino para generar empleo con derechos para todo ese sector. Miriam Bregman, candidata a presidenta, candidata a gobernador. Miriam Bregman y Nico del Caño, Nico ¿no? del Caño. Nuestra fórmula presidencial. Candidato a gobernador Rubén Pollo Sobrero, dirigente ferroviario de la oposición combativa. Lo acompaña Natalia González Eligra como vicegobernadora, que es una dirigente de Suteba Matanza, ¿no? De los que combaten contra las tradicionales conducciones sindicales de Baradel. Chipi Castillo es nuestro candidato a diputado nacional, con mucha expectativa. ¿Y la lista de concejales quién la encabeza? Me acompaña Sofía Martínez Naya, una joven. Hemos decidido también darle mucho impulso a la juventud en estas listas. Sofía tiene 24 años, la edad límite cumple 25, antes del 10 de diciembre, la edad límite para poder postularse, y nos parece que es importante darle paso a las nuevas generaciones en una ciudad universitaria donde la juventud tiene mucho protagonismo. Queremos que también lo tenga en la política. Lola Simeoni, gracias. Muchas gracias. Nos vamos. Mañana volvemos a partir de las 3 de la tarde. Se quedan ustedes con Martín López Lastra.